hay algunas maneras de manipular a la ciudadanía y los gobiernos de alguna forma lo hacen a través de las cifras. Y uno perfectamente bien pudiese pensar que este gobierno no lo hace, pero aparentemente hay algunos números que han ido apareciendo en los últimos días y que de alguna manera puede demostrar que efectivamente se está manipulando. Hay varios casos, pero seleccionamos tres, los más importantes y tal vez los más actuales, y que tienen esa relación primero con las famosas listas de espera auge. Pongan atención porque en la siguiente gráfica vamos a ver cómo el ministro de Salud, Jaime Mañalich, contesta respecto a un informe que entregó la Contraloría General de la República, que contradijo, dijo él, cumplimos, se acabaron las listas de espera auge. La Contraloría lo desdice a través de un informe. ¿Y cuál es la respuesta que da el ministro? Ya vamos a ir con el informe. Esto dice el ministro de Salud, Jaime Mañalich. 340.000 personas solucionaron sus problemas de salud a través de una solución médica. Otras 40.000 no fueron encontradas. No respondieron, habían solucionado su problema o habían fallecido desgraciadamente. De hecho, el ministro dice que se encargaron caso a caso para buscar caso a caso a esas personas y ver exacamente cuál era el problema. Y el resto, por supuesto, atenderla. O sea, ir caso a caso. Y finalmente, 337.000 personas, digo, de estas 40.000, no llegaron después de 3 controles y solicitudes. O sea, yo voy a volver un rato más con las 37.000 de 40.000. Dale. Pero un ratito más. Esa es la respuesta del ministro de Salud, Jaime Mañalich, para explicar este informe de la Contraloría, y que, por supuesto, los parlamentarios de la oposición saltaron, pero como gato a espalda, diciendo, ¿pero cómo? Si el gobierno nos había dicho que se había cumplido y que además habían lanzado una campaña, Chile cumple, y eso tiene un costo altísimo, cercano al $1.000.000, y la Contraloría lo desdice. Y el ministro de Salud, Jaime Mañalich, dice, perdón, hay que aprender a leer bien los informes, y esa es la explicación que da el secretario de Estado para evitar cualquier suspicacia. ¿Qué dijo el informe de la Contraloría General de la República respecto a el Chile cumple? O sea que las listas de espera auge se habían terminado. Vamos con la gráfica número 2, señor director, para que contrastemos lo que dice la Contraloría y lo que dice el gobierno. La Contraloría tomó muestras en 6 hospitales, ya les voy a contar cuáles, y estableció que 3.273 pacientes que no recibieron atención por auge, 1.451, fueron dados por cumplido en forma administrativa o exceptuando a los enfermos. O sea, el 44,5% de esas personas efectivamente no se atendieron y, por lo tanto, casi la mitad, exactamente, y por lo tanto dijeron, acá no se está cumpliendo lo que en algún momento se dijo y que el gobierno lo había explicado. Como se cumplieron, se terminaron las listas de espera. Para tenerlo más claro, estamos diciendo que en relación a los 40, volviendo a la frase anterior del ministro de Salud, dice que de 40.000, 37.000 aquella, y de estos 40.000 el total, 1.455 fueron dados por cumplido en forma administrativa. De un universo de 40.000, 1.455. Acuérdate, el ministro dice, se cumplió. Se terminaron con las listas de espera auge. Perfecto. Viene el informe de la Contraloría, que es ese. ¿No es verdad? Claro. Ahí está el informe de la Contraloría General de la República rebatiendo el se cumplió. Claro, que falta un 60 y tantos %. Y en respuesta, el ministro Mañalich, que es lo que le acabo de comentar, 340.000 personas solucionaron sus problemas, otras 40.000 no fueron encontradas, no respondieron, habían solucionado su problema o lamentablemente habían muerto. 55,5. Esa es la explicación que da el ministro. Claro. Pero la verdad es que no sé si les pasa a ustedes, pero a mí las cifras no me cuadran. Y además que lo que no tampoco, lo que en algún momento tú lo comentaste, que también Chile cumple, tiene que ver con el impuesto que nosotros colocamos, el impuesto de los chilenos para poder hacer esta campaña, ¿no? Ah, pero por supuesto, sí, o sea, por supuesto, de ahí salen los dineros. Es como para decir, pucha, o sea, cómo ocupan los fondos y ahora, cómo justifican de esta manera la situación. Lamentablemente, y aquí, qué bueno que me pusieron esa gráfica, acá, lamentablemente, a esta altura existe la solicitud a través de transparencia, donde un ciudadano o una empresa puede solicitar una información y por ley el Estado de Chile, en este caso el gobierno, tiene que contestarte la solicitud que tú das. Está bien, se ha avanzado, pero no es una información disponible así. Entonces, claro, cuando el ministro Mañalich dice se cumplió, se terminaron las listas de espera auge, uno cómo puede comprobar efectivamente eso, y solo puede dar buena fe
que la autoridad en este caso está diciendo cumplimos. Y uno tiene que confiar. Pero sería súper simple, y esto es un llamado a todas las autoridades, no solo del gobierno, a todas en general, del Estado, del aparato estatal, que cuando uno solicita una información, sería ideal que estuviera disponible. Sí, claro, y no solo eso, sino que además que cuando tú dices que se cumplió, den los argumentos, den los documentos y tú digas, sí, en realidad acá está todo certificado. Así como cuando la Teletón hace poquito da la cuenta oficial a través de los mismos rostros que participan y transparenta la situación y para dónde van las plazas. Claro, está auditoreado. ¿Verdad? Hay un respaldo frente a la información. Lo que pasa, y hay que recordar, y hay que recordar que cuando el ministro hizo esto y nosotros cumplimos y se cumplió la meta, decir, haciendo una parodia tipo Don Francisco, como decías tú de la Teletón. Inmediatamente vinieron las críticas a decir, perdón, pero hay muchas personas que yo conozco en tal consultorio que efectivamente no han sido atendidas y que siguen en lista de espera. Perdón, y nosotros por acá también. Entonces, inmediatamente saltaron los fusibles. Oye, lo que pasa es que, sí, mira, yo estaba leyendo ahora, es un total de 380.000 personas. Ese es el universo que está instalando Mañalich. Y en la otra ficha, ¿podemos pasar a la otra ficha de 380.000 personas para tenerlo más claro y la gente en la casa lo tenga más claro? Dice, esto es lo que dice la Contraloría, se realizó en 6 hospitales del país 3.273 pacientes que no recibieron atención por el plan Auge. Que fueron dados por cumplido en forma administrativa o exceptuando a los enfermos. Lo que dice la Contraloría es que te explica exactamente qué pasó con ese universo. ¿Qué significa eso? Y explica respecto al tema de los enfermos. Pero el ministro va más allá y dice, muchas personas murieron, nosotros nos encargamos de ir caso a caso. No contestaron el teléfono. El problema que dice 37.000 de estas 40.000. Claro. 37.000 de estas 40.000, o sea, quedan 3.000. No llegaron después de 3 controles y solicitudes. Perdón, ¿y qué pasó con esas 3.000? No, esas 3.000 aparentemente fueron. Ahí está. ¿Pero dónde están? El gobierno dice que no las encontraron. El gobierno dice, y por lo tanto, como que la suma al total. Pero por eso. Y como no la encontraron, porque no hay lista de espera. Pero claro, y esas 3.000 personas que acudieron en algún minuto era porque tenían algún problema de salud, claramente. Seguramente no fueron otra vez porque dicen, bueno, el sistema es más lento que un bolero. Claro, entonces, me explico, ¿no? Sí, claro, hablábamos hace un par de días atrás, ¿te acuerdas? No sé si fue ayer o antes de ayer. Y yo les comentaba que había visto que en el diario y en las noticias ha salido gente que dice, es que yo llevo 1 año, 11 meses esperando y el tope son 2 años. Entonces como que estaban tratando de ahora apurar porque había un plazo de 2 años. ¿Tú sabes lo que es estar con un dolor salvaje durante 1 año, 11 meses porque el tope para que te atiendan son 2 años, para que te operen? Y una hernia de cuando son los 2 años le hacen el cupo. Y una hernia de este volado y un problema al ojo y un problema no sé qué. Dame un segundo porque también ahí existe que hoy día el auge, si tú has sido atendido una vez y te dan una disposición tú también tienes la posibilidad de que si no quedas conforme con el servicio que te da la parte pública, puedas ir a una institución privada con este mismo bono. O sea, eso también ha ayudado al ejercicio. Ha minorado tal vez un montón de cosas, pero ¿sabéis qué? Igual sigue siendo... No, que dure 2 años es una cosa que no tiene parangón. Complejo, no tiene ética. Es súper difícil, es súper duro y de verdad que a mí, yo he visto a personas que no me tengo que ver, pero es que en verdad tengo para el otro año. Como si tú tenías una necesidad de salud, no es así como que te querés comprar un par de zapatos, es un tema de salud. Y tenés que esperar, no sé, 6 meses, 1 año para que te atiendan, es del terror. No es por ser consuelo de tonto, pero digo que el tema de la salud es un tema en todos los países. Sí. El tema de la salud es un súper tema en todos los países y España y Francia están hasta el cuello con subvencionar la salud de Estados Unidos para acá. O sea, es un súper tema. Sí. Es un tema en todas partes, digamos. O sea, no en Cuba. Pero siendo tema o no tema, igual lo que dice Felipe es cierto. Y finalmente cuando te meten el dedo en la boca... en el ojo. No deja de darte mucha rabia, sobre todo si es un tema de salud que compete dolor, compete cuando es un hijo tuyo el que está enfermo y tienes que esperar todo lo que tienes que esperar, independiente del problema de salud que existe actualmente, da rabia cuando el gobierno llega y te inventa que la lista de espera se acaba de yo creo que de verdad esto se solucionaría muy rápido si es que esto fuera en paralelo. Y además el gobierno se da el lujo, y lo digo con todo respeto, de contradecir el informe de la Contraloría. Sí, o sea, dicho de otra manera, solo el gobierno puede interpretar los datos. Sí. La Contraloría no interpreta nada. La Contraloría entrega una cifra y se acabó. El gobierno interpreta los números. Pero díganme si no les llama la atención. A mí al menos me llama la atención que las 2 clínicas más importantes que hay en el sector oriente de la capital, todos saben cuáles son, cada día crecen más y se compran terrenos al lado y más edificios y más edificios. O sea, la necesidad de salud que hay en este país es salvaje. La necesidad
ahí. Pero todo esto, claro, todo son los esto mismos de es, siempre los que no pueden hacer. Claro, pero es un grupo de gente, de verdad, que fíjate el análisis que es súper básico. 2 clínicas muy grandes en el sector oriente de la capital. Cada vez más grande, crecen con nuevos edificios, no es como que crecen un poquito, nuevos edificios, y esa es la gente que paga. Fíjate que ese es el sector más pequeño de la población. Así es. ¿Qué pasa y el con la otro mayoría? lado, claro, ¿y qué pasa con el otro 95% de la población que va a esos hospitales? O sea, entonces ahí tú decís, fíjate que si esto pasa acá, mira lo que pasa, mira las necesidades que La hay. gente que se muere en la guardia todos los días. Y el espacio sigue siendo igual de El chico. Por eso la mismo, y muy gente básico, y muy Por eso están todos ahí por en eso la la lista de gente espera o del- en el pasillo. del extremo norte se va a atender a Tacna, que es un hospital modelo y que además le sale muy barato. Pero ese lo rechazaron en Chile. Ese hospital lo quisieron poner en Chile. No importa, pero la gente- pero la gente los va a doctores Tacna. acá dijeron no. Ah, y el por Tacna favor. lo pusieron. Hospital modelo. Y por eso todos se van a En Tacna. Perú, Sí, po. de Chile a Perú, no al revés. Sí, po. Bueno, hemos hablado respecto al tema de las listas de espera auge, pero hay otro tema que generó muchísima polémica también, otra vez con cifras. Uno dirá, bueno, pero ¿cómo si los números son los números? Dicen los matemáticos. Pregúntale y a la es lo Polar, que es. po. Algo exacto, los números. Sin embargo, los números se Falla, interpretan claro. dependiendo cómo te conviene. A Pricewaterhouse. Y lo que generó mucha polémica el último tiempo tiene que ver con la encuesta Casen, que es la caracterización socioeconómica. Y vamos a ver, a propósito de lo mismo, la siguiente gráfica que muestra de alguna manera cómo el gobierno explica por qué la pobreza relativamente bajó. A ver. Bajó a 14,4% desde el 15,1%. Sí. Algunos dirían está dentro del margen de error, pero bajó. Ay, sí. De 2009, 321.000 personas dejaron de ser pobres desde el año 2009. Recordemos que esto tiene que ver con una canasta, tiene que ver con una cifra. Esta es una cifra, entiendo, de 78.000 pesos mensuales, multiplicado por 4 te da la cifra, en fin. La indigencia se redujo a un 2,8 desde un 3,7 desde el año 2009. 148.000 personas, uno de cada 4 chilenos que se encontraba en esa condición ha logrado salir de la indigencia y pasa inmediatamente a la escala superior, que es pobre. ¿Ok? De indigente a pobre. Y esas personas dejan de ser pobres y pasan para arriba. ¿Ok? Es como de 2 lucas, pero... Eso es una vergüenza. Tú estás haciendo la expresión, Maca, pero es una vergüenza decir pasáis de indigente a pobre. Así que felicitas. Así que felicito. Un aplauso para la gente. Es solo un billete nomás. Increíble, compadre. Bueno, Sí, por eso digo, acá... Lo que pasa es que hay que hacer un corte igual. Claro, para hacer el la corte medición. para hacer la medición Estamos de acuerdo. Hay que hacer un corte. Y en eso, claro. Yo no estoy de acuerdo. Yo Pero tampoco. suena a progreso. No, Claro, yo suena no estoy de acuerdo, pero para establecer las métricas. Suena así un tenés que poner un supositorio corte. para el pobre. Suena violento. O sea, Es digámoslo. violento. Nosotros agresivo. no estamos, digámoslo, los que estamos acá al menos, no estamos en ese grupo, ni en el 1 ni en el 2. Y nos suena violento a nosotros. Imagínate el que lo vive. Pero bueno, ahí está la cifra, ahí está la metodología, eso dicen los números. Ahora, La trampa. hay que aclarar la metodología. ¿Quién se utilizó? ¿Qué? Vean, A ver. que esto es lo que ha generado ¿Cómo se viene indigencia? polémica. Esta vez se tomaron 2 muestras. A ver. Una desde el 17 de octubre al 13 de noviembre y la segunda desde el 13 de noviembre al 15 de enero. Ustedes dirán, ¿por qué? El diseño de los cuestionarios de esta casa califican el bono de noviembre como un ingreso Puta que son mensual. No te puedo creer. Por Oye, primera pero vez somos una se vez al consultó año. por los ingresos del trabajo de personas autocatalogadas como familiares o no remunerados, desocupados e inactivos. Punto 2 y punto 3 de alguna manera te puede llevar a establecer que efectivamente Qué chantas. por una cosa natural es como obvio. Si yo te tiro un bono, te llega ese bono, Sí. evidentemente que si no tú no lo prorrateas en 12 meses y la encuesta se hace en noviembre, adivina qué. Obviamente Van a que ser mejores. van a haber menos pobres y se va a reducir en un Y que importante... es solo un concepto a esta altura decir que es menos pobre por un bono, güey. Ahora, al final- yo quiero traer esto a colación y dejo abierto la discusión. Dividieron Porque 12, Juan. a mí otra vez salta el fusible de lo que hablábamos en el tema anterior. Esto sería súper fácil de explicar para el gobierno de turno, me da lo mismo cual sea, gobierno A, si es que la información estuviese disponible. Pero este gobierno No hay acceso. raramente, Hay acceso. primero dijo, bajó la pobreza, bajó la indigencia. Perfecto. Titular y todo. Pero subió la pobreza en los jóvenes, pero bajó la indigencia en los niños y empezaron a tirar los datos
por goteo. Te embolan además. Entonces, perdón, Lo desmenuzó. yo me digamos, perdí, para variar. pero la pobreza es una sola. Claro. Y la indigencia es una sola. Claro, porque el bono es familiar. Pero no empecemos al desglose dependiendo los tiempos. O la Se conveniencia. entrega, ¿saben la qué? conveniencia de los números. La pobreza disminuyó, la indigencia disminuyó, y acá está la metodología, por favor, está disponible, como pasa en las elecciones. Sin embargo, hace un par de semanas, ante el Centro de Estudios Públicos, con la crème de la crème de los empresarios, el decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile, Dante Contreras, señaló esto. Él, yo me pregunto, ¿por qué no todo el mundo se entera de esto? Bueno, porque él seguramente se metió, indagó, chequeó, miró, contrastó datos y llegó a la conclusión y emplazó al ministro de Desarrollo Social, Joaquín Lavín, que estaba ahí. Explíqueme. ¿Y que qué estaba dijo ahí. Lavín? Y Joaquín Lavín contestó la peor respuesta que tú puedes contestar. ¿Qué? Tengo que verlo. O sea, no lo he visto. Perdón. El ministro de Desarrollo Lavándose Social, las manos. que es el que se encarga de la encuesta CACEN, tiene que tener los números acá. Acá. Ahí en la punta de la manejarlo. lengua. Sobre todo él, que es un ingeniero comercial. Pero lógico. Aquí lo tiene que tener. Y cuando dice, no lo sé, tengo que verlo, te contesto, en fin, y esto se ha diluido. Y por favor, cóbrenme la palabra. Le apretaron los ¿Ha zapatos. salido el ministro Joaquín Lavín en algún medio de comunicación Está masivo desaparecido. hablando de este tema? No. ¿Y sabes por qué? Una montaña. Porque al gobierno no le interesa hablar de este tema. Y no le interesa, y cuando tú no quieres hablar de algo tan sensible y tan importante, bueno, uno dice, bueno, ¿en qué estamos? Es más Pero es importante. necesario. Es El que lo más paga importante. otorga, Anglo American es más importante, pues, Felipe. Y es rara la actitud de la gente, porque si uno se fuera a pensar, yo creo, este tema de la encuesta CACEN alcanzó a ser considerado dentro de la encuesta CEPO, ¿no? Sí. El tema no así, el de la fin de la lista de espera auge, ese no. No, si no me equivoco, no, porque eso fue el 9 de agosto. Porque es La raro que encuesta no le haya rentado, no es salió. raro que el tema de la encuesta CACEN no le haya rentado al gobierno, que subió. Pero que, ¿cuánta Digamos gente que está informada la de gente esto? no Que- tiene idea de la gente pobre, porque lo estamos hablando acá como que fuera, como que es un Obvio, tema como de que- interés nacional. Claro, porque Sin lo que yo embargo, decía- son temas que en verdad todos debieron ser Claro, porque tú con qué te quedas, pues, Javiera. Tú te quedas con que el gobierno dice la Lógico. pobreza disminuyó y la indigencia disminuyó. Y yo creo que nadie más, o sea, todo bien una nacido gran mentira. lo aplaude y Feliz. dice que Dice, después, qué que bueno. bueno, vamos en buen camino. Extirpamos este mal. Puta, ojalá la indigencia se termine y ojalá los Y al pobres final sean. no era tan Y así. ojalá que cuando venía un palo mensual te consideren pobre. Sería ideal, perfecto. Claro. Pero resulta que uno empieza a ver los datos y aparentemente la pobreza Está no ha agujereado el disminuido plan, po. y la indigencia tampoco. Nos hicieron un Entonces dibujo cuando de te mentira. salta eso, uno dice, chuta, uno tiene todo el legítimo derecho a decir, en una de esas la autoridad está manejando la cifra y la está manejando a su antojo. La verdad, Felipe. Absolutamente. siempre la Queda verdad. planteada la pregunta para Lavín todavía. Les Queda la debería pregunta reventar en planteada. la próxima de Marco y CEP entonces. Vamos a ver Sí, qué pasa. estamos hablando Y acá. este es un tema en desarrollo La que lista. ojalá alguien lo pueda explicar. Era la manera en que de alguna manera los gobiernos, valga la redundancia, pueden manejar las cifras o pueden manipular las cifras a su antojo para que uno como Se quede ciudadano tranquilo. se quede tranquilo y no haga más preguntas, que siempre es bueno en democracia hacer preguntas.